Y aquí tenemos nuestro dibujo bien combinado, tanto en piso, cubierta y contrastes en las alacenas de arriba. ¿Qué tal? Bienvenidos a mi canal. Mi nombre es Jonás Jiménez y yo hago videos de cocinas integrales. A continuación vamos a ver el dibujo de una cocina con sus medidas y distribución. Todo desde el principio, desde que el cliente nos encargó este diseño de cocina. Adelante. El Cocinator. Bien, y aquí tenemos las paredes y el piso. Tenemos que en el piso es un tono azul con este mosaico café. Y del piso al techo mide 2.80. En este caso son 2.72, pero porque la medida está tomada desde arriba de la base. La base mide 10 centímetros y 80 centímetros entre la base y el salpicadero. 60 centímetros del salpicadero para cubrir la pared sobre la encimera. Además tenemos aquí su desagüe y sus dos bajantes de agua. Entre estos dos hay un espacio de 15 centímetros y aquí tenemos su toma de gas. Dicho lo anterior, primeramente voy a colocar un módulo para el fregadero. Aquí pueden ver las medidas y aprovechamos para poner dos botes de basura con sus rieles. Y después voy a colocar esta cajonera en la parte de abajo para guardar ollas y cacerolas y en la parte de arriba dos cajones que sirven de cubertero. Y este mueble también es de 60 centímetros y tiene la misma profundidad de 60 y la misma altura de 80. A diferencia del mueble anterior, observamos que tiene aquí este soporte que nos va a permitir poner la cubierta. En este caso no tiene estos soportes, ya que en esta parte de aquí vamos a hacer el corte para que pueda entrar el fregadero. Anteriormente yo sí le ponía soportes, pero luego me causaban mucha dificultad a la hora que cortaba con la caladora. Me encontraba los tornillos, tenía que cortar el grosor de la cubierta más este grosor, etc. Bien, una vez que lavamos nuestros alimentos, los preparamos y aquí los vamos a cocinar. Este es el mueble para la estufa y vemos que tiene aquí su entrada para gas y su entrada para corriente eléctrica. Igualmente tampoco tiene soporte en la parte de arriba, pero como podemos ver tiene más ancha esta tira, lo cual le va a dar estabilidad y resistencia al peso. Es decir, este frente comparado con este frente, pues sí hay diferencia y este tiene más refuerzo, eliminando así la necesidad de estos soportes que van en la parte de arriba. Bien, aquí tenemos la válvula de gas y su contacto eléctrico para el horno y también para la estufa. Una llamada, permítanme. Bueno, este mueble para el horno de gas tiene su espacio en la parte inferior para ventilación y también su espacio en la parte superior. Luego continuamos con este cacerolero de 80 centímetros de ancho por 60, igualmente de profundidad por 80 también de altura. Como se puede ver aquí, las líneas de los caceroleros coinciden en el sentido horizontal y también el uñero en la parte de arriba coinciden completamente. Y así le vamos dando forma a nuestra cocina. Como ya vimos, este espacio de aquí es de 60 centímetros libres para trabajar. Ok, colocamos nuestra primera alacena en la parte superior y las medidas las tienen en su pantalla. Tiene 35 centímetros de profundidad y 90 centímetros de altura. Igualmente son alacenas grandes con dos entrepaños. En esta ocasión, por ser la última, abre hacia el lado derecho. Y he agregado otros dos módulos, este módulo y este módulo. Y aquí vemos cómo es la apertura de las puertas. Pero algo interesante es que los módulos de abajo miden 60 centímetros de ancho. Entonces este de 60 más este de 60 juntos forman 120. Y cada uno de estos es de 40 y también suman 120 centímetros. De manera que estas dos líneas verticales que estoy marcando coinciden para darle simetría. Y además agregué este módulo de 60 centímetros de ancho, igualmente por 35 de fondo, menos 5 centímetros para este tipo de extractor que va dentro del gabinete. Estos filtros que se muestran aquí son intercambiables de carbono activado. Continuamos con el dibujo de la cocina.
y sus medidas. Esta es la parte central de mi cocina donde se encuentra la estufa y aquí tiene un módulo de 40 centímetros que es hermano de este módulo de 40 y este también coincide con este, así que nos da simetría. Solamente nos falta la parte de arriba que va a ser difícil de alcanzar, pero de algo se puede aprovechar ya que este es un espacio muy reducido como les mostraba desde el principio. Y miren cuánta vista nos aportan estos nichos de la parte de arriba que coinciden con las medidas de abajo. Y también gabinetes en la parte superior, aunque ya son muy altos, de todas formas podrían servir para algo. Tienen una función más ornamental. Ahora vamos a colocar nuestra cubierta encimera en esta parte de aquí. Y como ya vimos, va a ir atornillada de abajo hacia arriba en estos soportes que estoy marcando. Tenemos un video en este canal acerca de cómo hacer los cortes de cubierta y también cómo hacer cuando la encimera está entre dos paredes y estas paredes tienen descuadre. Se los dejo aquí mismo en la parte de arriba. Aquí está el orificio para nuestro fregadero. Ahora nos falta hacer también un orificio para poner nuestra estufa. Recordemos que estos contactos van a 120 centímetros del piso. En este caso aquí podemos utilizar una licuadora y acá una cafetera. Hemos instalado nuestro fregadero con una tina única y nuestro monomando, su dispensador de jabón y abajo sus botes. Esta tira también se puede alargar hacia abajo para cubrir el fregadero y además para darle resistencia, ya que como les dije, este no tiene tiras de refuerzo en la parte de arriba. Recuerden que tenemos videos acerca de cómo realizar el mueble de fregadero con sus alturas, sus medidas, cómo realizar mueble para horno con sus alturas, su cuidado. A ver, vamos a descansarlo aquí. Vemos que no se haya doblado la manguera de gas en la parte trasera. Y continuamos. La estufa es de esas estufas que son de vidrio y después de la estufa tenemos un espacio para servir los platos. ¿Cómo vamos? ¿Nos está quedando bien? Ponemos su refrigerador en el nicho que teníamos preparado para él, pero como se puede observar está 10 centímetros salido el grosor de las puertas para que así las puertas pueden abrir de par en par y no dañarse con las paredes. Y queda cómodo, miren, sacamos las cosas que trajimos del mercado, las lavamos, las preparamos, las cocinamos y las servimos, sin tener que regresarnos. Y eso se llama flujo de trabajo. Le pusimos unos frascos, unos platos y unas tazas. Tal vez falta la cafetera y una plantita. Y aquí tenemos nuestro dibujo bien combinado, tanto en piso, cubierta y contrastes en las alacenas de arriba. Espero que nuestro cliente esté contento con este trabajo que hemos realizado. No olvides suscribirte a mi canal porque yo hago contenido exclusivamente de cocinas integrales. Para los que son expertos en el tema, les pido que si tienen alguna sugerencia, me la compartan en los comentarios de acá abajo. También les pido que me ayuden a resolver las dudas de todas aquellas personas que apenas van comenzando en el mundo de las cocinas o que quieren construir su cocina. Ya les dije que se suscriban, compartan la información, dale like, activa la campanita y no olviden que estoy con ustedes en todas las premier de mis videos. Hasta la vista, baby.